Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día lunes 4 de marzo. El año 2016 la Sala Constitucional estableció una sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993. Y en esa sentencia exigió a los diputados, a la Asamblea Legislativa, crear un nuevo cuerpo legal que garantice el derecho a la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas de guerra. Esto se formó básicamente en junio del año pasado, julio del año pasado, que se ha llamado una comisión ad hoc para estudiar la creación de este cuerpo legal que termine, digamos, cierto, con el fallo, que cumpla con el fallo de la Sala de lo Constitucional. Hay un borrador, dicen algunos, otros dicen un documento, otros dicen un proyecto de ley, pero para mis invitados es un documento nada más que establece básicamente lo que pudiera ser este nuevo cuerpo legal, que ha sido duramente criticado por algunos, señalando que es nada más que volver a tener una nueva ley de amnistía. El autor es uno de mis invitados, que presento inmediatamente, Rodolfo Parker. Buenas noches. Buenas noches, es un gran gusto estar aquí esta noche y acompañando también a General Vargas. Quiero muy brevemente en esta introducción decirte gracias por el espacio, porque trataremos hoy día de demostrar la impertinencia de muchos señalamientos que se han venido dando. Para mí resulta obvio que en algunos casos sí, puede ser entendible por prejuicios, en otros casos, y lo voy a tratar de evidenciar, es porque hubo confecciones erráticas, por obvias, me atrevo a decirlo, por parte de la Sala de lo Constitucional, que hoy día estamos buscando nosotros corregir y enmendar. Ahora solamente presento usted, presenté ya al diputado Parker, que es el creador de este documento, uno de mis invitados, diputado por el Partido Demócrata Cristiano, y también nos acompaña el diputado del Partido Arena, Mauricio Ernesto Vargas, que también es miembro de esta comisión ad hoc. Buenas noches. Buenas noches, general. Buenas noches, Nacho. Un saludo a la audiencia, esperando que también podamos esclarecer cuál es y por qué el espíritu con el cual se construye este documento. Hay que colocar algunas partecitas ahí puntualmente, ya Rodolfo indicó algunas. Ok, vamos a ver cómo está esto, porque críticas han llovido, pero vamos a ver qué dice la versión oficial. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a hacer una pequeña salvedad diciendo que el 2016 la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía de 1993 porque violaba 2 artículos de la Constitución a juicio de los magistrados. Uno era el artículo 2, que señala que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, etcétera, etcétera. Y el artículo 144, que dice que ninguna ley podrá modificar o derogar tratados acordados internacionales y que estén vigentes en El Salvador. A ver, ¿qué pasa? Primero, es un documento, hablemos no es un proyecto de ley. 30 segundos, la naturaleza del documento. Ya. Montón de cosas ahí dispersas, ideas, recopilación de información, de documentos, insumos de entrevistas, aportes, la experiencia de lo que fueron las amnistías. Ya vamos a hablar porque fue derogada una, pero revivida otra, entre comillas, ya precisaremos este aspecto. Pero entonces, soy yo el presidente de la comisión ad hoc, además soy abogado, y consideré que era mi responsabilidad hacer el esfuerzo, atreverme a elaborar un paper, un documento, que sirviese para generar debate, eventualmente para ser mejorado, naturalmente enriquecido, pero nadie, nunca, de las personas que se han permitido hacer críticas, se permitieron por su parte hacer un esfuerzo de conseguir articular un documento y presentárselo a la comisión ad hoc. Es más, no hemos terminado todavía el trabajo, estamos en la etapa final
Y era eso, provocar debate. Lamentablemente, en vez de provocar debate por parte de algunas organizaciones, algunas no merecen mayor mención. Sí quiero decir, hay un ex procurador, Morales, David Morales, que se permitió incluso mentir sobre que no le habíamos abierto espacios en la comisión. Eso no fue cierto, y a partir de esas mentiras no merece de parte nuestra menciones sobre las objeciones que ha venido haciendo. Pero sí me ha llamado la atención críticas que se han permitido hacer, por ejemplo, el padre Tojeira y también Rodolfo González. Sobre eso me quiero permitir, con el respeto debido, referirme por alusión. Ambos se refirieron a mi persona y por alusión me voy a permitir, con el respeto que quizás ellos no han tenido, pero sí hacer referencia y responder a lo que ellos han tenido como percepción totalmente equívoca. Después de aclarar que esto se trata de un documento de trabajo, ni siquiera tuvo iniciativa de ley, y es para respetar la dinámica de la comisión ad hoc que tengo a bien presidir, quiero decirte que hay quizás dos elementos importantísimos. Una de las primeras críticas, Rodolfo Parker viene a reeditar la amnistía que la sala tuvo a bien derogar. Vale. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Eso es falso, de absoluta falsedad. Quiero primero indicar que el documento, si bien se comienza hablando en el primer apartado de una amplia amnistía, y ya me voy a explicar, en el artículo 1, pero luego en el artículo 2, o sea, en el siguiente apartado, en forma explícita, óiganme bien, quienes han sido los hasta hoy críticos, que no han hecho referencia al apartado 2 del mismo documento. En ese apartado 2, lo que se dice es que aquellos casos graves de lesa humanidad, violaciones del derecho internacional en cuanto a los derechos humanos, se verían excluidos de la amnistía. También del terrorismo, ¿no? Sí, sí. De la amnistía a la que se refiere. Voy a leer la primera parte, usted lee la segunda. Por favor. La primera dice: se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector en que hayan pertenecido. Sí. En la segunda parte, ¿qué dice? Te lo voy a repetir partiendo de lo que dice la sentencia, Nacho. Nada de lo que esté en este documento está en contra de la sentencia. Y estamos nosotros en capacidad de demostrarlo. Ante quien sea. Sí se hace gala de la racionalidad y del intelecto y no de los prejuicios y andar buscando ocultar las metidas de pata que se dieron en la confección de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Muy bien. Dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional: los hechos que quedan excluidos de la amnistía, pero hay un punto ahí que vamos a retroceder, son los atribuidos a ambas partes que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Punto. De ahí vienen lo que son las derivaciones. ¿Qué dice el artículo 2? En lo que respecta a hechos delictivos que con base en el derecho internacional puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad, estoy repitiendo los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, independientemente del sector al que hubieran pertenecido sus autores, yo no ocupé en mi documento el léxico de partes, sino que me fui a este otro léxico. Independientemente del sector al que hubieran pertenecido sus autores, serán sometidos ante la justicia para que sean sujetos de investigación acorde a los parámetros de esta ley, que son los mismos parámetros de la sentencia de la Sala, y con el propósito único que se conozca la verdad de lo ocurrido, sin perjuicio de sanción distinta a la prisión, y se proceda a la reparación integral de las víctimas, todo dentro del marco aquí mismo previsto. ¿Sin prisión? Sin prisión. Tengamos presente lo siguiente. Tengo que ir contestando tus preguntas, pero quiero regresar a la naturaleza de la amnistía. Pero, ¿por qué sin prisión? Primero, estamos hablando de hacer un equilibrio, construir un equilibrio en el concepto, en el marco de la reconciliación, entre lo que es la aplicación de responsabilidad penal a través de determinadas sanciones, con el gran propósito justamente de la reconciliación. El derecho internacional permite aplicar en estos casos medidas alternativas a la prisión. En ninguna parte, porque este ha sido motivo de otra de las críticas que escuché de algunos de los personeros a los que he tenido bien referirme, en algunas de las críticas decían,
y ese documento suprime la posibilidad de aplicar responsabilidad penal. Mentira. También falso de absoluta falsedad. Lo que se establece aquí son sanciones alternativas a la prisión, que es otra cosa. Pero sí hay responsabilidad penal, sí hay sanciones, y estamos hablando, como también se habilita y se permite en estos procesos, en estos marcos de reconciliación, estamos aplicando de una sanción que tiene que ver con trabajos de utilidad pública. Es más, si nos vamos a lo que, por ejemplo, la UCA había sugerido en algún momento, ponían 2 excepciones para la prisión, como medidas alternativas. Si la persona encausada, a quien se le habría atribuido una responsabilidad, resulta que tuviera arriba de 65 años, ninguna sanción penal. Para nosotros, en mi documento, sí hay sanción penal. Lo que ocurre es que es distinta a la prisión. Así es que en ese caso... Es trabajo civil. De utilidad pública. De utilidad pública. La segunda razón para el caso donde la UCA por escrito, que fueron algunos de los que sí dieron aportes escritos, dijeron ellos el segundo caso para que no se aplicase la prisión, es decir, para que se aplicasen medidas alternativas a la prisión, sería que la persona reconozca o contribuya al esclarecimiento de la verdad, en cuyo caso se buscaría una conmutación de la pena. Así es que, fuera de ese documento de la UCA, nosotros en las audiencias que tuvimos hasta hoy como comisión ad hoc, recibimos a juristas de las distintas corrientes del pensamiento y además de las distintas ideologías. Y te quiero decir, ninguna de estas personas, ninguna, todos juristas y abogados de prestigio, ninguna estaba en función o en favor de que nosotros aplicásemos cárcel. Ninguna de esas personas. Pero bien, solo permíteme un minuto porque creo que esto es importante por contexto. Y ahí paro. Pero por contexto es importantísimo. La primera gran crítica es, te decía, lo de la prisión ha sido otra, creo que ya más o menos lo hemos aclarado, pero la primera gran crítica, estos están recetándose otra amnistía. Y además una amnistía irrestricta, amplia y absoluta. Ya dijimos, es falso, porque simplemente han hecho lectura del artículo 1, pero no han hecho lectura del artículo 2, que como se puede ver y cotejar, está idéntico en cuanto a los parámetros al contenido de la Sala de lo Constitucional. Pero escucha lo siguiente. Son 2 amnistías, Nacho. La primera se dio en 1992, en enero. Esa amnistía que se dio el 23 de enero del 92... La 147. Exactamente. Esa amnistía fue prácticamente derogada, por la amnistía. La del 92 se llamaba Ley de Reconciliación Nacional. Derogada por la amnistía del 93. En el 93, Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, esta ley derogó a la ley del 92. Es más, en forma explícita, derogó el artículo 6 de la ley de 1992. ¿Qué es el artículo 6? El artículo 6 hablaba en el primer inciso de que esto sería amplio, en el segundo inciso ponía excepciones y en el tercer inciso del artículo 6 dejaba abierto que la Asamblea Legislativa, ante los hechos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, pudiese adoptar la Asamblea las medidas que estimase convenientes. Eso decía el artículo 6 de la ley del 23 de enero de 1992. Pero cuando viene la del 93, se dirige en forma explícita a el artículo 6 y lo deroga. Ojo con este detalle, lo deroga. ¿Quiénes tienen facultades de decretar y derogar leyes? La Asamblea. En forma exclusiva. Y esto es más allá de la simple separación de poderes. Esto es para evitar dictaduras. Y desde la Constitución de 1950 se estableció lo que dice el artículo 86 de la Constitución. ¿Solo la Asamblea tiene autoridad? Te estoy dando oro puro y también para que oigan los señores que han estado haciendo críticas sin fundamento. El artículo 86 dice: el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. Te vas a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, artículo 131. Perdón, tú dices entonces la Asamblea es la única que puede derogar una ley. Que puede decretar
y que puede derogar una ley. Por lo Hoy tanto, te quiero tú dices, leer, la hoy te quiero Asamblea leer. no ha derogado. No, hoy te quiero leer lo que dijo. No, necesito el corte. A ver. Déjame ir al corte. A ver, y seguimos. Y seguimos, sí. Voy al corte. También voy a ir un ratito con el general Pero Vargas. me y volvemos. Me dejas terminar de elaborar este concepto que es fundamental. Ok, ya volvemos. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. El Tribunal Supremo Electoral garantizó al pueblo salvadoreño elecciones transparentes con resultados confiables. El Tribunal Supremo Electoral logró organizar correctamente las elecciones. Felicitamos profundamente al organismo electoral, en su presidente, a los miembros de este organismo que han sabido cumplir con su país. Nos preparamos con tiempo para un evento electoral que garantizó un proceso eficiente, transparente y eficaz. Queremos dejar constancia que el sistema de transmisión y procesamiento de actas utilizado en esta elección es un sistema autónomo y soberano, diseñado y ejecutado con los recursos propios, producto de gestiones de cooperación internacional. Los procedimientos de votación y conteo fueron ampliamente respetados, con suficientes medidas de transparencia para garantizar resultados creíbles. Agradecemos el trabajo de los empleados, personal temporal del TSE y especialmente a la ciudadanía por cumplir con su derecho y deber de asistir a las urnas. Tribunal Supremo Electoral, 27 años consolidando la democracia. A ver, concluye con la teoría. Estoy concluyendo. Entonces, resulta que la sala derogó la ley de 1993 y en una función legislativa que no le corresponde a la sala de lo constitucional, oiga bien, abogado Rodolfo González, óigalo bien, nos estamos permitiendo rectificar los entuertos, porque no lo puedo llamar de otra manera, las erráticas confecciones que ustedes hicieron en la sala de lo constitucional. La amnistía entonces del 92, la sala, violando la Constitución, haciendo uso de funciones legislativas que no le corresponden conforme al artículo 86 y artículo 131 de la Constitución de la República, pretenden revivir la ley del 92 que había sido... La sala derogó la del 92. No, la sala derogó la del 93. Y no podía derogarla. No, ¿cómo no? Como Declaró inconstitucional. Declaró Inconstitucional la ley del 93. ¿Ok? Pero resulta que tras declarar inconstitucional la ley del 93, pretende revivir una ley, la del 92, que había sido derogada en forma explícita por la Asamblea Legislativa, que es la única que la ha podido derogar. ¿Qué significa? ¿Tenía facultades la Sala de lo Constitucional de derogar la del 93, de declararla inconstitucional? Sí. ¿Tenía facultades de revivir la del 92? No. Absolutamente no. Pero lo hacen. Solo quiero leerte. Declárase, texto de la sentencia, en uno de sus apartados. Declárase inconstitucional por conexión de un modo general y obligatorio el artículo 6 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, en la parte que deroga el inciso primero del artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Es decir, partamos de que ya la Asamblea Legislativa, cuando dictó la ley del 93, ya había derogado la ley del 92. Y desde que esa derogatoria se publicó en el diario oficial, el país entero estaba notificado que esa ley había cesado en sus efectos jurídicos y que no existía ni podía existir nunca más, salvo que la misma Asamblea Legislativa la decretase. De tal forma que
es la misma Sala de lo Constitucional quien, haciendo mal uso de sus atribuciones, buscó revivir la amnistía del 92. ¿Qué es lo que yo me permitió hacer en este documento? Enmendar el entuerto. Es decir, que existiese una amnistía no fue idea mía en esta confección. Esa amnistía, la misma Sala de lo Constitucional, en el apartado 3º del fallo, la revivió, la del 92, solo que sin tener facultades. Quienes tenemos las facultades somos los miembros de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Enmendando ese entuerto. Y segundo, y con esto cierro, porque es igual de importante, la Sala, en su resolución, también dijo lo siguiente. Aquí, en lo que respecta a los casos que tenían que ser abiertos o reabiertos por tratarse de delitos muy graves, dijo la Sala, textual, para ello es preciso establecer ciertos parámetros para la selección y priorización de los casos que serán objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción. Un grado razonable de precisión sobre este asunto es fundamental para balancear y equilibrar las exigencias de justicia por una parte y el compromiso por la paz por otra. Así lo exige también el principio de seguridad jurídica, pues una lista de casos exceptuados del beneficio de la amnistía disminuiría la incertidumbre y la consiguiente inestabilidad social y política que podría generarse ante la posibilidad de revisar todos los acontecimientos trágicos sucedidos durante el conflicto armado. Entonces la misma Sala nos dice, miren, como ya derogué la del 93, porque esa era muy amplia y comprendía delitos de lesa humanidad, pues yo he revivido la del 92 porque esa no era amplia y absoluta. Pero además, yo le estoy diciendo a ustedes que van a ser los que eventualmente preparen un cuerpo normativo, a ustedes, Asamblea Legislativa, que encuentren un mecanismo y parámetros, dado que pues el universo de casos es muy grande. Entonces descubran ustedes cuáles parámetros pueden servir para delimitar los casos y el número de casos y al mismo tiempo que no quede incertidumbre jurídica en cuanto a aquellos casos que no habrían pasado a ser abiertos o reabiertos. ¿Qué es lo único que te garantiza que eso sea jurídicamente viable? Una amnistía, partiendo de que la amnistía la habían ellos buscado revivir. Así que no me vengan a mí con el cuento, que no me vengan a mí con el cuento de que la redacción de este documento de trabajo, hablar de la ratificación de una amnistía es impertinente. Que no me vengan a mí con ese cuento, porque simple y sencillamente como abogado lo digo, antes de que como diputado, estoy ni más ni menos, lo repito por tercera vez, enmendando, rectificando un entuerto, una muy mala confección Rodolfo, de la Sala de lo Constitucional. Rodolfo, el documento que tú planteas, tú dices, no es un documento que de un solo atarrayazo anula, digamos, los delitos y los crímenes. Al contrario. En forma explícita se excluyen. Y ahora sí. ¿Me puedes especificar qué se excluye? Te lo voy a leer. Crímenes de lesa humanidad. Te lo voy a leer. Crímenes de lesa humanidad. Hechos delictivos que con base en el derecho internacional puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Pero, Nacho, por favor, es que creo que no tomamos nota. Por lo tanto, el Mozote, que es el caso más emblemático, no está amparado por ese, no estaría amparado. En lo absoluto. Ni el caso de los jesuitas, ni el caso del Mozote, ni el caso de Don Tono Rodríguez Port, ni el caso de García Alvarado, ni el caso del Chachi Guerrero, ni el caso de Monseñor, ni absolutamente. General. ¿De qué se trata? Hay crítica a esta comisión porque está formada, algunos dicen, por gente interesada, con un claro conflicto de interés. Está Rodolfo Parker, que formó parte de la comisión negociadora del diálogo. Para mucha honra, fui abogado de la Fuerza Armada, el alto mando durante la guerra. Está Nidia Díaz, que tiene, digamos, algunas cosillas por ahí que se le dicen. General Vargas y Almendaris, que fue el último batallón el último comandante en guerra del batallón de Atlacán. Yo considero, Nacho, primero decir que respeto prácticamente el pensamiento de esas instituciones que lo han dado así, pero es una arrogancia que no la puedo digerir. Que me disculpen, no la puedo, es una arrogancia
impresionante. Es una arrogancia de creerse dueños de la verdad. Yo creo que hay lecciones que hay que aprender, Nacho, y primero, ya no entraría mucho en la parte de la ley, sino que en el espíritu. Primero, soy partidario de la amnistía desde una perspectiva general, porque estoy firmemente convencido que la amnistía fue el elemento que dio pie a la finalización del conflicto armado por la vía política hace 27 años. Esa es la primera premisa que tendríamos que sentar. ¿Qué se pretendió? Una decisión difícil, pero la tomamos. Teníamos la seguridad que el conflicto no finalizaba si no era a través de ese medio. En la historia de la humanidad, los conflictos como el de El Salvador y de los otros países de la misma tipología del nuestro no han terminado sin ninguna amnistía. Para nosotros, los que conocemos la guerra, sabemos buscar la paz. Justicia y paz en un conflicto como ese no se pueden conseguir. Pero tampoco se puede olvidar crímenes de lesa humanidad. No, pero obviamente, es que ya yo no me meto en eso porque Rodolfo te lo explica, yo traía... Como tú dices general, tú dices que debe ser una general. Porque digo como eje general, ¿por qué? Porque hay cosas que tienen excepcionalidades. Y como dice Rodolfo, aquí está la amnistía del 92, aquí está la del 93. Y la del 93 dice, creándose una situación de falta de equidad que es necesaria corregir. Pero un incendio no se apaga tirándole querosén. Pero en mi país, no ha habido igualdad de iguales. Aquí, decime tú, de todos esos señores que ¿Porque solo hay juiciados militares? Bueno, la realidad nos está diciendo, decime tú realmente, si hablan de los derechos humanos, ¿dónde están ese equilibrio que deben de tener como defensores de los derechos humanos? Para mí, es la industria del activismo porque de ellos viven. Ellos viven del conflicto porque de ahí reciben todo su dinero. Nosotros tenemos desde el 14 de junio del 2018, hemos trabajado 11 reuniones. Rodolfo ya te dijo, llegaron magistrados, exmagistrados, firmantes de los acuerdos de paz. Fueron 49 personas naturales y personas jurídicas que llegaron realmente. ¿Llegó la UCA? Sí, llegó la UCA. Sí. ¿Llegó el padre Tojeira? No el padre Tojeira, pero sí llegó el abogado Escalante, que se presentó como abogado de la UCA. ¿Llegaron los 6 magistrados a la Sala Constitucional? De IDUCA. ¿Los 6 magistrados a la Sala Constitucional? Ninguno llegó. Ninguno llegó. Llegaron ex magistrados, pero Nacho, es que el problema está que el contenido de la ley contempla los mandatos de la sala de lo constitucional, contempla las observaciones del nivel internacional, las disposiciones o obstáculos. Cuando tú acabas de plantear la decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos del 25 de octubre del 2012, habla del mozote y lo dice, y están contemplados acá. Hoy, sí que no les gusta, esa es otra cosa, pero venir a descalificar de una manera grosera, sin criterio valedero. ¿Y cuál es el criterio de decir, cómo pueden decir ellos que ellos tienen más calidad ética que mi persona? ¿A cuenta de qué? Cuando ellos, muchos de ellos, no se han dado cuenta que son amnistiados y se quieren volver jueces de la amnistía. Ese es el problema que hay. Aquí yo puedo decirle a muchos, miren señores, ¿qué papel jugó la teología de la liberación en mi país? ¿Qué sucedió con las comunidades eclesiales de base? ¿Quiénes las manejaron? ¿Cómo construyeron
todo ese aparataje que hubo de lucha de clases, ¿por qué no respondemos? Yo he dicho, no se apaga un incendio tirándole queroseno, pero tampoco se vale de que en una manera, como dije, en una arrogancia inadmisible. ¿Usted cree que los militares que están actualmente juzgados están injustamente juzgados? No lo puedo decir porque no soy juez. Yo ahí sí cometería un error. Pero lo que yo te puedo decir, sí te puedo decir, es que uno de los parámetros que da la sala es que los juzgados tengan la seguridad jurídica de lo suyo, que haya el debido proceso, que se siga absolutamente todo lo que tiene que seguirse, pero aquí, que vengan 27 años después a estar saliendo personas que dicen que estuvieron ahí en esa situación. ¿Cuántos años tienen? Hace 27 años, ¿cuántos años tenía? Pero no se trata de eso, se trata del espíritu de este documento. Ok, un documento que no ha sido todavía debatido suficientemente. No, solo ha sido mal atacado. Solo ha sido mal atacado y para peor, por mucho, atacándome a mí también como persona. Hay un documento que fue presentado como persona cuando ellos no han sido capaces de presentar documentos con un espíritu constructivo. Ahora, hay algo ahí, Nacho, nosotros, y yo en particular como presidente de la Comisión Ad Hoc, tenemos el deber de construir. Tenemos el deber de construir y de buscar el más alto consenso en un documento de reconciliación nacional dentro de los parámetros de la sala. Hay un documento de un grupo de organizaciones de defensa de derechos humanos que no lo tengo yo, pero ¿usted lo tiene ya? ¿Lo conoce? No, pero lo leí. Si es el mismo, lo leí. No sé a cuál te referís vos. ¿Qué tanta? No sé. Sé que hay uno, sí. Solamente del cual el FMLN dijo que se adhería. Sí, pero ocurre que lo que están criticando ahí, básicamente... Es la ley de reparación que presentaron hace como 2 años o 3 años que lo presentó el Frente. Sí, pero parten de criticar, lo cual no es objetivo, de que la amnistía que estaríamos nosotros pretendiendo impulsar es una amnistía igual a la que ya fue declarada inconstitucional. A mí eso me parece una grosería, de verdad. Me parece una grosería porque un documento de esta naturaleza también involucra un esfuerzo. Parece una grosería porque usted dice, se miente cuando se dice que se incluye una amnistía general y no es así porque tú tienes excepciones. Las excepciones que directamente estableció la Sala de lo Constitucional. Ahora, además de hablar de lo que son los procesos para que se judicialicen aquellos casos a los que se refirió la Sala de lo Constitucional en búsqueda de la verdad, en este mismo documento se ha incluido la creación. Fue sugerido por algunas instituciones que dieron sus insumos ante la Comisión Ad Hoc hasta hoy, pero también es parte de la creatividad nuestra, crear una Comisión Nacional de Reconciliación de manera de que administre, en aquello no jurisdiccional, el seguimiento de los distintos aspectos aquí contenidos, porque aquí se contiene también materia que tiene que ver con los archivos. Aquí se contiene también especificidades sobre la cobertura integral a las víctimas. También se habla aquí de lo que tiene que ver con la búsqueda de personas todavía desaparecidas. Es decir, todos los temas a los que se refirió directa o indirectamente la Sala de lo Constitucional están abordados en este documento de trabajo, que ni es una amnistía amplia y absoluta y restricta como la han mal acusado, quién sabe por qué agenda o prejuicios, o por ocultar los errores que se cometieron en la confección de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que nosotros estamos buscando enmendar. Te quiero decir que incluso hubo juristas muy bien calificados, integrantes en este caso algunos de la Sala de lo Constitucional cuando se dictó la sentencia en 2001. En la sentencia en 2001, esa Sala de lo Constitucional validó tanto la amnistía del 92 como la amnistía del 93. Y estos juristas nos habrían venido a explicar, pues con su propio criterio fundado, nos habían venido a explicar que lo que había era un choque de 2 sentencias. La sentencia del 2001, que validaba las amnistías, y la sentencia del 16, que derogaba la amnistía del 93. Nosotros no nos quisimos meter en ese conflicto, pero sí hemos tratado de recoger todos esos insumos y buscar arreglar todo en esta confección. Al corte y quiero que después me explique exactamente cómo sería, qué casos sí, qué casos no, cómo se tratarían.
las penas exactamente, si está hablando de 7 años de trabajo de utilidad pública, ¿es un máximo o no? Vamos al corte, ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Hay días que te agarran como piñata. Para esos días llenos de dolor, Ganol 500, ahora extra fuerte. Ganol 500 está elaborado con ingredientes de calidad sin que te salgan más caro. Busca la nueva presentación de Ganol 500 en tu farmacia y tienda más cercana. Ganol 500, alivio rápido del dolor de cabeza. Un producto de Laboratorios Vides, calidad al servicio de la salud. Si las molestias persisten, consulte a su médico. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Ok, a ver, para estar bien claro. Los que están excluidos de ahí, los crímenes de lesa humanidad, serán juzgados como es la justicia ordinaria. Sí, hay un procedimiento, pero respetando los parámetros básicos de la justicia ordinaria, pero por ejemplo que empiece el proceso en una primera instancia y no necesariamente en un juzgado de paz. Hay cosas como estas que están propuestas en este documento. Ahora, ¿qué hace la diferencia en ese aspecto? Lo que hace la diferencia es que un juez de primera instancia es más calificado en cuanto a experiencia, en cuanto a grado, que un juez de paz. Y lo que se busca es que los procesos sean cuanto expeditos lo más posible, sin detrimento de la búsqueda o del propósito de la búsqueda de la verdad y de encontrar la verdad. Ahora, ¿es la única cosa que existe, digamos, de diferente? En cuanto al proceso. Sí. El proceso se ha respetado el proceso ordinario. O sea, no se ha creado una jurisdicción especial como en otros países, en otras latitudes. Por lo tanto, digamos, crimen de lesa humanidad se seguirá enjuiciando como hasta ahora. Exactamente. Exacto ahora. No tiene que temer nadie de las víctimas del mozote por el juicio. Esos juicios se mantienen. Todos los casos que revistan gravedad, como el caso del mozote, no sufren ningún cambio en el procedimiento. Aquí lo que se ha hecho es una propuesta partiendo de lo que la sala dijo, que había que buscar parámetros para seleccionar y delimitar los casos por el universo tan grande que se podría encontrar. Entonces la propuesta nuestra es que la Comisión Nacional de Reconciliación tenga la facultad, dentro de sus atribuciones, que vendría a ser una de las principales responsabilidades, de seleccionar esos casos y a título de propuesta hacérselos llegar al Fiscal General de la República. Y a título de propuesta, porque aquí estamos entrando en la cuestión de orden constitucional para respetar la institucionalidad del país, porque no podría nadie, pasar por encima del monopolio que ejerce el Fiscal General en cuanto a la conducción de la investigación de los delitos. Pero este sería el mecanismo que, en respuesta a lo que la sala dijo, nosotros hemos diseñado para buscar delimitar los casos. Le preguntaba eso porque se estaba incluso publicando un cable desclasificado de la embajadora de Estados Unidos en el país del año 2017, donde ella advierte al gobierno de Estados Unidos que una
potencial reemplazo de la ley de amnistía pudiera afectar el juicio del mozote. Bueno, pero obviamente si en el caso de cualquier institución seria, como es la Embajada Americana, estudian y leen este documento, verán que bajo ninguna perspectiva se estarían buscando impunidades o buscando impunidad sobre los casos que la sala dijo, miren, sobre estos casos no debe haber ningún tipo de amnistías. Y Rodolfo, sobre los otros casos, ¿qué pasa con los otros casos? Es que mira, el problema es que cuando Rodolfo te habla del artículo 2, son de los hechos que son sometidos a la ley, y habla de excepción, el artículo 3 habla de las excepciones a la aplicación de la amnistía. Y ya dice, no gozarán de la gracia de amnistía. Todavía ratifica lo primero que viene, porque el sometimiento a la ley está en función de lo que manda la sala, lo que mandan los tratados internacionales y los principios universales de derechos humanos. Está bien, Aquí dice, los que individual o colectivamente hubiesen participado en la comisión de delitos tipificados en la ley especial contra actos de terrorismo, encontrándose cumpliendo o no penas de prisión. Y después habla de lo del 149 del Código Penal. Todo eso está excluido de la Todo amnistía. eso está excluido de la amnistía. Yo sé, pero, a ver, la verdad es que nosotros conocemos una docena de casos aproximadamente que aparentemente todos estarían excluidos. Si hablamos del caso jesuita, si hablamos del caso Zumpul, si hablamos del caso Mozote, no recuerdo los otros así, todos están excluidos. Entonces, ¿a quién ampararía en caso de transformarse en ley esta amnistía? No, yo te preguntaría, ¿cuál sería la figura legal por la cual esos otros casos no tendrían validez? No pasarían a ser juzgados y garantizando la seguridad jurídica. No hay otro camino que la amnistía. Amnistía, te insisto por cuarta vez, que no es que nosotros estamos pretendiendo dictar. Amnistía que la Sala de lo Constitucional refrendó a título de una atribución que no tenía. Y nosotros lo que estamos haciendo es con buena letra, entonces, sí, reviviendo esa amnistía. Nosotros que sí tenemos la facultad de hacerlo. Entonces, esos otros casos que no entraran en las excepciones, después de haber delimitado esas excepciones, pasan a gozar del beneficio de la amnistía. ¿Pero cuáles son esos casos? ¿Cuáles son? No, es que el universo es muy grande. Es que ¿Es tan grande? Ahí no te pierdas. El problema... Pero dame una idea, no sé. Es que el problema es el siguiente, Nacho. Que como va a haber una... El caso, por ejemplo, del asesinato del embajador de Sudáfrica, ¿dónde queda? Es que, ¿quién va a ser la autoridad? ¿Quién va a ser la entidad que adopte el criterio de sugerir esos casos? Es que quizás no... Déjame leerte. Hablo de ese caso porque Sí, ese caso estaría involucrado el presidente de la República. La Comisión de Reconciliación. Es preciso, dijo la Sala, establecer ciertos parámetros para la selección y priorización de los casos que serán objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción. Después dice, los demás, por seguridad jurídica, que quede claro que después de que se presente la lista de los casos que sean la excepción, los demás quedan exentos. Eso dijo la Sala. ¿Quién va a ser el que defina cuáles son esos casos? Nuestra sugerencia, hasta hoy, es que sea esa Comisión Nacional de Reconciliación. Quien defina, quien circunscriba, quien delimite los casos, que sea la Comisión Nacional de Reconciliación. Y habrían tres niveles, los amnistiados, los seleccionados, los no amnistiados, ni seleccionados. Pero eso no se puede venir a poner en un proyecto. Hay que hacer un esquema, tal como dice la sentencia de la Sala, y adicionalmente hay que hacerlo de manera realista, en que el Estado pueda tener la capacidad y pertinencia de perseguir penalmente algo, pero después de 27 años encontrar es vender humo, cuando la realidad le estamos mintiendo a la gente, queriendo decir algo que realmente no se va a poder cumplir. Pero eso va a ser esa comisión. Y Nacho, lo que ha traído nada más al respecto es esas palabritas que salen en el artículo 1, amplia, absoluta e incondicional. Eso es lo que ellos critican, pero lo critican
porque no ven el artículo 2 ni mucho menos el 3. Entonces la amnistía es amplia, absoluta e incondicional para aquellos casos que no son los delitos graves y de lesa humanidad. Correcto, eso es lo que ¿Cuál quiere puede decir. ser un delito Decir. no grave y no de lesa humanidad? El militar que disparó y tratando de matar a alguien, mató a un civil. ¿A cuánta? Bueno, ahí hay daño colateral. Hay alcaldes como el tepezcuintle que tiraban. Hay alcaldes asesinados por todas partes. Hay tantas personas. Don Ernesto Regalado, por ejemplo, Poma, el canciller. Cuando se matan, creo que fueron 30 alcaldes, ¿no? No recuerdo el número ahorita, Nacho, pero fueron un número grande. Del norte de Morazán. Eso no es de lesa humanidad. Porque fue 1 a 1. Sí, ¿quién lo delimita? Pero ¿cómo 1 a 1? Los crímenes de guerra o de lesa humanidad, no, también es que es que, Nacho, la situación es compleja. No es fácil. Es otra discusión. Yo no puedo entrar a ser un temerario justiciero para poder saciar mi miseria humana. Eso no lo puedo hacer. Eso no lo debo de hacer. Yo te dije, solo los que conocemos la guerra sabemos el valor de la paz. Y la paz por sí misma es un elemento superior de los derechos humanos de las personas. Unas personas sin paz, sus derechos humanos tienen una fragilidad impresionante. Hablan de reconciliación. Es más, la sentencia de la sala habla de medidas complementarias. ¿Por qué? Porque saben que han dejado, es más, Nacho, voy a decir algo que no quería hacer de expresión porque no quiero generar más polémica. Esta primera, la ley de reconciliación, que es la amnistía, que se llamó exactamente Ley de Reconciliación Nacional, tiene vicios de nulidad. Esta ley fue hecha para el FMLN y única exclusivamente, y lo dice en sus artículos: gozarán de gracia y amnistía. El FMLN de la Comisión Internacional de la Paz aplicará también amnistía a los no combatientes del Frente Farabundo Martínez, esos que se hablaban de, que se llaman exiliados políticos y que andaban por todos lados. Para ellos es toda esta amnistía. Y ahí los derechos humanos o estas instituciones no dijeron ni pío. Es más, cuando estábamos en la negociación de la paz y la paz estaba por romperse, nos hacían responsables a nosotros de esa esquiva paz. Y hoy que se consiguió la paz, vienen a colocar ese montón de trancas. La integración de esta comisión que va a velar por todo esto, ¿quiénes serían? Hay una propuesta. ¿Quiénes podrían ser? Si se revisa ya con mente fría, despojados de prejuicios, y si le entran al texto de este documento, que ese es el propósito, documento de trabajo. Si se le entra a este texto, hay una propuesta, y básicamente la propuesta de integración de la Comisión Nacional de Reconciliación es como emulando lo que fue la COPAZ, la Comisión para la Consolidación de la Paz. Entonces ahí habrían, según mi propuesta, representantes de los partidos políticos existentes, pero también representantes de las otrora partes. Es decir, y también la Procuraduría, pues porque esto tiene un propósito constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esa es la propuesta nuestra. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Dice Andrés Mejía, buenas noches, solo recordarles a los señores invitados que en el 2021 tenemos elecciones para diputados y si están a favor de unas CICIES o no, les pregunta. Rolo Garay dice, es conocer la verdad y los culpables. El juicio ya serán los afectados si lo proponen. Dexter Ortiz dice, pedir una amnistía ampliada es una clara acción de encubrimiento y corrupción. Dice Emilio Carranza, Nacho, es lógico que si una ley que derogaba otra es declarada inconstitucional, pues la derogada retoma la vigencia. No es que la Sala de lo Constitucional legislara o emitiera esa ley, hay que revisar la del 92, es otra cosa, afirma. Dice Ángelo, lo que el país necesita es un acuerdo nacional como el que se hizo en Sudáfrica, donde nos digan la verdad de los crímenes sin una persecución penal para las partes involucradas, para empezar a buscar una conciliación verdadera. Dani dice, le recomiendo que lean comentarios para que observen 2 cosas. Las heridas en nuestro país no han sanado y que la población no confía que sean imparciales. Lo único que le recomiendo, que lo hagan bien, porque si no van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Miguel Martínez dice, muchos entendemos que el proyecto del diputado Parker no busca verdad ni reconciliación, sino impunidad. En las sociedades democráticas la verdad sobre los crímenes debe de ser siempre examinada, aceptada como tal y juzgada por tribunales de justicia. El periodista Nelson Rauda dice, la ley no modifica el procedimiento del juicio, pero sí el resultado. El alto mando que ahora podría enfrentar prisión tras la ley de Parker solo serviría trabajos de utilidad pública. Y Víctor Aguilar dice, además, por la edad, quedarían libres aún si son condenados. Vamos al estudio para las respuestas de los señores. Ok, Rolf. Bueno, en honor a la pregunta sobre las CICIES, en lo particular lo que hemos expresado es que puede haber una cooperación internacional para buscar erradicar de tajo y que queden las tristes páginas de la historia todo lo que tiene que ver con impunidad y corrupción. Nosotros estaríamos completamente de acuerdo, toda vez también que se comience por quienes deben de predicar con el ejemplo. De tal manera que cualquier trabajo investigativo en cooperación, cooperando estos organismos internacionales, sea para investigar al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los diputados sin excepción y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Empezando por ahí el trabajo investigativo. Esa es la posición que hemos externado y ahora solo la repito. Okay. Sobre eso de pedir amnistía, francamente ya no quiero rebobinar, pero ya tratamos de explicar con bastante precisión, pero sí no es correcta la afirmación que hace un amigo televidente cuando dice que cuando se deroga una amnistía, entendamos, cuando se declara inconstitucional la del 93, que entonces revive la del 92. Eso es absolutamente incorrecto. Eso es lo que hizo o pretendió hacer la Sala. Pero repito, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades de configurar leyes. Eso fue un exceso de la Sala de lo Constitucional que nosotros aquí estamos tratando de enmendar. No es la amnistía de Parker, ni por asomo. La amnistía la buscó revivir la misma Sala de lo Constitucional y nosotros lo que estamos haciendo es refrendando, ratificando, solo que con buena letra, lo que la Sala no hizo con buena letra. Ok. La herida no han sanado. Primero la verdad. Mira, primero, científicamente yo no he encontrado hasta este momento en ninguna parte del mundo ese factor que me dicen que la justicia lleva a la reconciliación. Yo tengo estudiado España, he estudiado Venezuela, he estudiado Italia, Perú, Chile, Argentina,
Y eso a mí no, hasta este momento no me cuadra. Segundo, cuando hablan de la amnistía, que se revive, que eso no es correcto, la amnistía es una medida del derecho internacional público mediante la cual el Estado se despoja de su capacidad punitiva en factores de orden social y político buscando la reconciliación. No es que tres pícaros se han reunido para hacer impunidad. ¿A quién quieren? ¿A Cristo o a Barrabás? Desde ahí comienzan las amnistías, ¿no? No es que vengamos nosotros a inventar acá o a salir, o que el criterio de impunidad es el que nosotros queremos que prime, definitivamente. Cuando hablan de, bueno, que no quieren que el alto mando, lo que no queremos son selecciones arbitrarias. No queremos historias omitidas y mucho menos verdades unilaterales. Queremos realmente, si quieren la verdad, pues veamos la verdad, pero la verdad total, la verdad cuál es. La amnistía, yo te puedo decir que muchos de estas personas que andan por ahí, señores, si ustedes se quejan de lo que reciben, vean lo que ustedes hacen. Y entonces se van a dar cuenta que muchos de ustedes son amnistiados y no son jueces de la amnistía. Que ustedes tuvieron parte en el conflicto y que ahora, encubiertos en una serie de cosas, vienen a tratar de darnos lecciones que definitivamente respeto todo lo que ustedes quieran, pero no lo puedo aceptar de esa manera. Tenemos diferencias. No es ver el paisaje, es cómo se ve el paisaje lo que hay que plantear. Ok, pero yo te preguntaba por una afirmación que hace un amigo televidente respecto de la verdad. Y también quisiera una opinión tuya. Sí. Es importante encontrar la verdad como muchos países que han tenido problemas como el nuestro. Tan es así que estamos de acuerdo que pusimos la Comisión de la Verdad que se desnaturalizó en su camino, porque la verdad era conocer la verdad, porque la verdad nos iba a dar todos los elementos que habían permitido llegar a donde llegamos, al conflicto que llegamos, y ponerle las trancas a esas debilidades para aquí en adelante lo que se llama la no repetición. Parte de las atribuciones de la Comisión Nacional de Reconciliación que yo he planteado es promover la depuración de los archivos que existieran. Eso incluye también todo lo relativo al archivo de la Comisión de la Verdad. Y en aquellos casos en que lo estime pertinente, que documentan las distintas versiones de la realidad con espíritu esclarecedor como reivindicativo, porque hay muchas verdades que se han dicho a título de verdades que son falsas, y valor y alcance estrictamente históricos. Pero el gran propósito de esta ley, o de este proyecto de ley, es eso, sanar esas heridas, cerrar aquellas cosas no resueltas, y también la reparación, que no tuvimos chance de hablar mucho de esto, la reparación integral de las víctimas. Aquí hablamos de la reparación colectiva. Que ahí sí, colectiva. todo un proceso de reparación, el Estado tendría que correr con costos. El Estado tendría, incluso hemos hecho una yuxtaposición. Ahora, el que se ha encontrado culpable de los que caben dentro de esta amnistía, que dices tú, tienen que pagar con 7 años de trabajo de utilidad pública. Pero lo tienen que pagar también con las compensaciones. Compensaciones económicas. Mira, la Sala de lo Constitucional dio un abanico bastante amplio de cómo podrían llevarse a cabo estas compensaciones en el orden integral, pero también te encuentras con que no podemos caer en situaciones como las de Colombia, por ejemplo, que de pronto empiezas con una lista de 200,000 personas como víctimas y después ya van 7 millones y el Estado no está en las condiciones materiales, en las posibilidades reales de compensar o indemnizar. Pero también tenemos lo que es la compensación colectiva, porque tú tienes que muchos sitios que fueron mayormente afectados por el conflicto al mismo tiempo tienen ahorita de los mayores antecedentes de emigración, como también los sitios con extrema pobreza. Entonces perfectamente se pueden priorizar los programas de Estado, de gobierno, en dirección a compensar la situación de estos grupos poblacionales. Ok. Le agradezco mucho. Este tema seguiremos hablando. Si otra gente quiere hablar sobre este tema, me imagino, organizaciones de derechos humanos, con mucho gusto tenemos el espacio abierto. Gracias, general.
Gracias, Nacho, y a usted por permitirnos dar nuestra opinión respecto al trabajo que estamos realizando en la comisión, que es un mandato de la Asamblea Legislativa, no es una posición que nosotros hemos buscado, sino que se nos designó para el cumplimiento de esa misión. Y cierro diciendo que bienvenido cualquier insumo, cualquier aporte. Si bien estamos en la fase final del trabajo de la comisión ad hoc para confeccionar una ley de reconciliación nacional, no hemos terminado. Gracias, Rodolfo. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana en la noche en un nuevo programa de debate a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con el diputado Leonardo Bonilla y uno de sus asistentes principales para hablar de ese proyecto de reducción de diputados, como dicen ellos, de 84 a 60 diputados. Nos vemos mañana. Que pasen buenas noches.